Nos acompaña Ricard Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, Ricard, ¿Me si oyes te bien? parece, empezamos por el principio, enseguida vamos con el Banco Central Europeo, con las políticas monetarias, pero antes, desde un punto de vista pues, más explicativo, ¿no? Si no te importa, cuéntanos qué es la inflación, por qué es importante, cómo afecta a la economía y en qué tenemos que fijarnos cuando hablamos de los precios. Muy bien. Bien, primero de todo es importante saber que la inflación es la evolución mes a mes del precio de una cesta de bienes y servicios que compra un ciudadano promedio. Esto es, los institutos nacionales de estadística han determinado que consume un ciudadano en promedio y entonces cada mes se puede ir a comprar esta cesta de bienes y servicios y puedes mirar cuánto vale en el mes de noviembre y compararlo con cuánto vale la misma cesta en el mes de septiembre. Y esto es la variación intermensual de la inflación. En cambio, si comparas lo que costó esta cesta en noviembre con qué costó en el noviembre anterior, esto sería la inflación interanual. Entonces, anteriormente considerábamos que se consideraba la inflación como un fenómeno principalmente monetario, es decir, que a mayor dinero en circulación, a mayor inflación. Y esta es una relación que tiene sentido y que es lógica en el largo plazo. Sin embargo, ha ido ganando fuerza en los últimos años una visión que interpreta la inflación más como un fenómeno de la economía real. Es decir, que variaciones en la oferta y en la demanda son las que determinan la inflación en el corto y en el medio plazo. En este sentido, la inflación es un indicador muy importante porque también puede servirnos como un termómetro de cuán bien está yendo una economía. Es decir, en una economía que está creciendo de forma sólida por encima del potencial, muy posiblemente la inflación tendirá a aumentar más que una economía que se encuentra en recesión. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado la inflación en los últimos años? Porque quienes trabajamos en economía, Ricard, estamos viendo, bueno, cómo esos datos de inflación, sobre todo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Japón, ¿no? Estados Unidos, han sido bajos. Tiene esto mucho que ver con las políticas monetarias que se empezaron a aplicar, ¿no? Cuéntanos, danos un poquito más de, bueno, pues de clase de economía. Muy bien. Sí, primero me gustaría distinguir entre la inflación subyacente y la general. Es decir, para el interés que tiene para el poder adquisitivo del ciudadano es más interesante la inflación general, pero a la hora de analizar la tendencia de la inflación nos solemos fijar los economistas en la inflación subyacente, que excluye aquellos componentes más volátiles, como pueden ser los relacionados con el sector energético, que están muy vinculados al petróleo, y algún tipo de alimentos que también son muy volátiles. Entonces, una vez dicho esto, la inflación subyacente en los últimos años se ha situado en niveles bajos. Centrándonos en la eurozona, se ha situado por debajo del objetivo del Banco Central. Y no solamente esto, sino también por debajo del nivel que cabría esperar viendo la evolución de la economía. Desde 2014, la tasa de paro se redujo sustancialmente, pero los precios no aumentaron tanto como cabría haber esperado. De hecho, hay una relación que se conoce como la curva de Phillips que relaciona esto precisamente, la tasa de paro con la inflación. Estima que con una tasa de paro menor se supone que hay más crecimiento económico, entonces los precios tienden a subir. En cambio, cuando la tasa de paro aumenta, al revés, las presiones sobre los precios son a la baja. En este sentido, se ha escrito mucha literatura en los últimos años porque esta relación parecía haberse roto. Incluso muchos economistas han llegado a decir que la curva de Phillips ha muerto. Como nosotros lo vemos en CaixaBank Research, no es que haya muerto, es simplemente está algo más débil. Y de hecho lo interpretamos como un proceso en dos etapas. Es decir, hablamos de la tasa de empleo como afecta a los precios, pero hay un paso intermedio que es como la tasa de paro afecta a los salarios. Entonces, se supone que cuando el mercado laboral está bastante tensionado, es decir, la tasa de paro es muy baja, los salarios tenderían a aumentar bastante. Y lo que se observó desde el 2014 es que esta relación fue algo más débil. Los salarios aumentaron, pero de forma contenida. Y luego, la otra pata del proceso sería cómo este aumento de los salarios, que ya hemos visto que es algo más contenido, cómo se traslada a los precios. Y lo que vimos es que también fue de una forma mucho menos sensible. Ha habido se han enumerado múltiples factores para este fenómeno, entre ellos, pues, por ejemplo,
la globalización. Estábamos diciendo que en el momento en que la tasa de paro de una región disminuye, los salarios en esa región tenderán a aumentar. Pero si en la cesta de bienes y servicios han ganado peso bienes y servicios que se importan de fuera, no tendrán tanto que ver a las condiciones del mercado laboral de esta región. Asimismo, otros factores como el comercio online o incluso una disminución una posible disminución de lo que representan los costes salariales dentro de la estructura de costes de una empresa. En el momento en que una empresa tiene una estructura de costes donde entran otros factores más allá de los salarios, es probable que los aumentos de los salarios se traduzcan en un menor aumento de los precios luego. Bueno, esa es la dinámica, ¿no? Ese es el funcionamiento de la inflación y de los precios. Una vez que ya tenemos esto un poquito más claro, Ricard, llega una crisis como la de este año, como la del coronavirus, crisis de oferta, crisis de demanda, crisis, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en este 2020 con los precios y cómo han evolucionado estas dinámicas que nos acabas de explicar? El impacto de la COVID sobre la economía, bueno, ya lo estamos viendo, y la inflación no ha sido menos, también ha sufrido un impacto. Entonces, teóricamente podrías pensar el impacto desde dos puntos de vista. Por un lado, como un impacto en la oferta, es decir, el cierre de fronteras, de fábricas, puedes pensar que te rompe algunas cadenas de abastecimiento. Por lo tanto, si tenían que llegar, por ejemplo, a 100.000 toneladas de ropa en la eurozona, debido a los cierres, quizás solo han llegado 50 miles de toneladas en la eurozona, por lo que estas que han llegado tendrán un precio más alto, ¿no? Ha sido un shock negativo de oferta. Por otro lado, también puedes interpretar que el impacto de la COVID sobre la economía ha sido muy significativo. Entonces, se han perdido muchos puestos de trabajo, muchos de ellos de forma temporal, pero en cualquier caso, el poder adquisitivo en agregado ha disminuido, lo que presiona los precios de la inflación a la baja. Entonces, lo que hemos hecho en Caixan Research, hemos hecho un estudio para ver cuál de estos dos factores es el que más domina. Y lo primero que hemos hecho ha sido coger los 100 componentes de la inflación y ver cuáles han sido significativamente afectados por la COVID. Y hemos visto que la mayor parte de ellos ha tenido una variación desde el estadio de la pandemia muy diferente a la que había tenido previamente. Y luego, dentro de estos componentes que han tenido variaciones significativas, hemos intentado separar aquellos que han tenido un comportamiento coherente con un shock de oferta con los que han tenido un comportamiento coherente con un shock de demanda. Y hemos visto efectivamente esto, que ha habido algunos componentes que han tendido a aumentar el precio porque han tenido un shock de oferta, mientras que ha habido muchos, y son más y pesan más en la cesta, que han tenido un shock de demanda. Y en agregado podemos ver cómo el impacto de la COVID ha tendido a empujar a la baja la inflación. Más si cabe si tenemos en cuenta la inflación general. Ahora hablando solamente de la inflación subyacente, pero si tenemos en cuenta el impacto en los componentes energéticos, esto se ve todavía mucho más afectado con la caída del precio del barril de Brent, que se situó por debajo de los $20 por barril en abril. En el conjunto de la eurozona, además, hemos tenido una medida que ha podido también afectar a estas demandas de movimientos de los precios, como es el hecho de la rebaja del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. ¿Cómo ha afectado esto? Y si se llega a deshacer el IVA, ¿cómo podría suceder el efecto contrario? ¿Cómo afectaría? Exacto. Ha habido algunos países que, como respuesta a la COVID, muchos países han hecho un estímulo fiscal y algunos lo han hecho, como tú dices, rebajando el IVA de forma temporal. El impacto en la inflación es obvio y directo. En el momento en que bajas el precio de compra a través del IVA, esto se traslada a una mera inflación y los estudios demuestran que efectivamente la reducción de IVA se trasladó a los precios y fue sobre todo en Alemania. Entonces, este es un factor que puede haber contribuido a la rebaja de la inflación en el conjunto de la eurozona y hemos querido analizarlo. Y lo que observamos es que efectivamente ha sido un factor importante, pero que no explicaría más del 20% de la caída de la inflación. Por lo que en el momento en que esta medida se deshaga a lo largo de 2021, no tendríamos que ver un gran repunte de la inflación. Sería también alguna cosa contenida. Hemos visto que la mayor parte de la caída ha sido debido a esto, a la caída de la actividad en general.
En las últimas semanas se está oyendo hablar también de reflación. Hemos oído muchos términos en los últimos años variados de inflación. Cuando oíamos deflación, estanflación, ahora estamos oyendo reflación, ¿no? Ese estímulo adicional que hacen los estados y los gobiernos para sacar a una economía de la recesión, y también se está relacionando esto de la reflación con la reacción que hemos visto en los mercados financieros en las últimas semanas. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es esto de la reflación y qué tiene eso que ver o no con la reacción que hemos visto en las bolsas? Sí, en este caso nosotros no consideramos que el estímulo fiscal que se está haciendo ahora tenga como objetivo el de apuntalar la inflación, pero lo que es obvio es en la medida en que estás añadiendo un estímulo fiscal para ayudar a la recuperación económica, esto va a tener un impacto en la inflación, primero amortiguando su caída y luego ayudándola a llevar a la senda prepandémica, dijéramos. Y esto es lo que esperamos que pase con la inflación. Este estímulo fiscal no va a disparar la inflación a niveles muy elevados, va a ayudar a llevarla a los niveles anteriores, que como hemos dicho ya estaban por debajo del Banco Central. De hecho, podemos entender que ya ha tenido este efecto si miramos, por ejemplo, las expectativas de inflación que cotizan en mercados financieros. Tras el estallido de la pandemia, estas expectativas de inflación a largo plazo cayeron bruscamente. Sin embargo, a medida que íbamos conociendo detalles del estímulo fiscal, tanto de los estados como de la Comisión Europea con el Next Generation EU y las acciones del BCE, estas expectativas de inflación a largo plazo fueron recuperándose y se encuentran ahora en niveles similares a los prepandémicos también. Y ahora que ya tenemos la teoría un poquito más clara, o que hemos visto cómo ha evolucionado el año, hoy hemos puesto fin, por así decirlo, al calendario, ¿no?, de bancos centrales. Teníamos hace unos días el Banco Central Europeo, ayer y antes de ayer la reunión de la FED, hoy el Banco de Inglaterra. ¿Cuáles son las previsiones? Porque lo que nos han dicho los bancos centrales estas últimas reuniones es que, bueno, pues que prevén que el entorno se mantenga más o menos como hasta ahora. En el largo plazo, obvio, sí que ven ya esas subidas de precios deseadas. Unos bancos centrales que en estos casos, bueno, pues tienen ese objetivo de cerca pero por debajo al 2%, pero que de momento siguen creyendo que, bueno, pues que hace falta una política monetaria acomodaticia, ¿no?, como se llama. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para la inflación y para estas políticas de los bancos centrales para el próximo año? Sobre la inflación, esperamos que se mantenga contenida en los próximos años. Como te he dicho ahora, no estamos esperando que vaya a haber un repunte muy grande de la mano de los estímulos fiscales ni de los estímulos monetarios. Y hemos aprendido un poco la lección que te comentaba antes del 2014, ¿no?, que el crecimiento de la actividad no se traslada a la inflación, pues por eso mantenemos unas previsiones contenidas. De hecho, los bancos centrales también las están manteniendo así y no pretenderán subir tipos hasta que la inflación se encuentre en Estados Unidos por encima del 2%. Y en el caso de la eurozona, hasta que haya signos claros de que se va a llegar al 2%. Y en este sentido, nuestras expectativas para los bancos centrales las entendemos como en dos direcciones distintas. Por un lado, en asegurar que no se vuelven a repetir los episodios de turbulencias financieras que acontecieron en abril. En aquel momento tuvieron una respuesta muy contundente desarrollando nuevos programas para contenerlas. Entonces, creemos que estos programas van a continuar estando vigentes para evitar que no vuelva a haber una situación como la de entonces. Y por el otro lado, creemos que van a pretender apoyar la recuperación pues con este entorno financiero tan acomodaticio, y van a mantener unos tipos de interés en los niveles mínimos que estamos viendo durante bastantes años todavía. Bueno, pues Ricard Murillo, desde CaixaBank Research, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos esta clase acelerada sobre inflación. Buenas tardes. Gracias a ti, Raquel, un placer.